¿Quieres saber qué bancos tienen las mejores tasas de crédito hipotecario hoy en día? En este video te lo platico y además te voy a platicar cómo sí obtener esas tasas, así que comenzamos. ¿Qué tal amigos y colegas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Yo soy David Rico, broker de créditos hipotecarios, certificado ante la Asociación de Brokers y creador de Patrimonio Select. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de un tema que me parece bastante relevante si te estás pensando en tramitar un crédito hipotecario, que va a ser justamente cuáles son los bancos que tienen las mejores tasas hoy en día en el mercado. Dentro de estos factores que tú debes de considerar, que obviamente te voy a platicar todos en este video, debes de tomar en cuenta que podría ser que la tasa no sea el factor más importante para poder elegir la mejor opción de crédito hipotecario. Reitero, más adelante te voy a mencionar a qué me refiero y entonces cómo así encontrar la mejor opción de crédito hipotecario. Pero sin duda, el hecho de que tengamos las tablas de amortización en los créditos hipotecarios, pues sí es uno de los temas que debes de considerar para poder encontrar las mejores opciones. Podría parecer un poco, digamos, contradictorio lo que te estoy comentando, pero créeme que conforme vaya avanzando el video vas a entender cuáles son los puntos a los que yo me estoy refiriendo. De entrada, quiero hacer mención ahorita que el tema de las tasas, porque es algo que varios clientes me han estado preguntando, y es si las tasas van a disminuir. La verdad es que sí se podría llegar a esperar una disminución de las tasas, pero muy pequeña, tal vez 0.25%. Y los clientes me llegan a preguntar: oye David, pero si es que Banxico ya redujo su tasa de referencia 2 veces en lo que va del año, ¿por qué los bancos no la han modificado? Esto es derivado que los créditos hipotecarios, los bancos, obviamente cada banco va a tener sus propias decisiones, pero generalmente la decisión de modificar la tasa de interés en un crédito hipotecario no va enfocado a aquellas tasas de referencia para productos a corto y mediano plazo, que es la tasa de referencia que utiliza Banxico. Normalmente los bancos en temas de crédito hipotecario, las tasas que se van a utilizar como referencia son las tasas de aquellos productos que estén a largo plazo, y esas tasas yo te puedo decir que hoy en día Banxico no las ha modificado. Por ese motivo es que no se está esperando, digámoslo así, una reducción en tasas tan importante en lo que viene del año. Yo te podría decir que por ahí del segundo semestre del año es probable que sí haya algunas modificaciones, pero ojo, podría ser inclusive que ni siquiera sean modificaciones hacia abajo. Algunos bancos en lo que va de este 2025 han modificado sus tasas y las han subido. Entonces es cuestión de esperar a ver cada decisión que toma cada uno de los bancos, pero debes de considerar también un punto importante que voy a hablar un poco más adelante, casi al final del video, y es que hoy en día las tasas, la verdad es que no es que sean malas, son buenas tasas. Y ojo, tampoco hay una burbuja inmobiliaria, son buenos precios. Igual lo voy a mencionar un poco más adelante porque son temas controversiales, pero debes de considerar que si tú estás pensando en tramitar tu crédito hipotecario para comprar una propiedad, en estos momentos sí es muy buen momento. Dentro del hecho de poder obtener un crédito hipotecario, hay dos puntos importantes que debes de considerar, y es el tema de los requisitos y el proceso. Tengo dos videos, aquí te los dejo, en donde cada uno hablo muy a detalle sobre los requisitos y el proceso. En este video no voy a tocar tanto esos puntos, solo los temas relevantes, porque si no el video sería bastante largo. Pero si estás pensando en tramitar un crédito hipotecario, es importante que consideres estos dos videos también para que tú los veas y tengas el panorama todavía muchísimo más completo. En este video vamos a ver 3 puntos importantes, porque como mencioné, la tasa no es todo. Vamos a hablar obviamente del tema de la tasa, porque sí, te voy a mencionar cuáles son los bancos que tienen las mejores tasas. Dentro de ese tema de cuáles son las mejores tasas, vamos a considerar 3 escenarios diferentes, porque debes tú de saber que no a todos los clientes les van a dar las mismas tasas ni las mismas condiciones. Va a depender de ciertos factores. Uno de los principales factores que los bancos van a considerar es el tema del monto. Cuando tú pides, entre más crédito pidas, mejores condiciones van a ser. Así de sencillo, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Otro punto que vamos a considerar es el tema de realmente qué tan importante es la tasa o qué tan importante es el CAT, o qué es lo que sí tienes que tomar en cuenta para poder elegir el mejor crédito. Y el último punto, como te mencioné, también te voy a decir cómo vas a poder buscar tú y encontrar las mejores opciones de crédito hipotecario hoy en día en el mercado. Dentro del primer punto que vamos a mencionar acerca de cuáles son los bancos que tienen las mejores tasas, debes tú de saber de dónde yo obtengo esta información. De entrada, debes de saber que yo llevo casi más de 10 años como broker hipotecario independiente. Adicional, tuve varios años más en un centro hipotecario, entonces tengo bastante experiencia en el ramo. He ayudado afortunadamente a cientos de familias a poder encontrar la mejor opción de crédito hipotecario y la mejor propiedad para poder llevar a cabo ese sueño de comprar una propiedad, lo cual la verdad es que me hace bastante feliz. Pero esto, o al punto que quiero llegar, es que con esto he obtenido la experiencia suficiente para poder determinar cuáles son las mejores opciones de crédito hipotecario. Y ojo, estas opciones de crédito hipotecario o las mejores no las encuentro yo únicamente de manera subjetiva a lo que yo piense. Yo tal cual tengo un Excel en el cual tengo todas las diferentes tasas, todas las diferentes opciones, todos los escenarios posibles,
y en base a eso yo puedo determinar, de acuerdo al perfil del cliente, cuáles son los bancos que le van a dar las mejores condiciones o cuáles son los bancos que más probablemente les den las mejores condiciones. Y en base a ese cuadro es donde justamente yo realizo el análisis para saber cuáles son los bancos que tienen las mejores tasas y las mejores condiciones, que es en lo que yo me voy a basar para poder platicarte todo este video. Vamos a empezar hablando de cuáles son los bancos que tienen las mejores tasas considerando un crédito menor a 1.5 millones de pesos. Para eso obviamente voy a ver mi acordeón. Y vamos a encontrar que el mejor banco va a ser HSBC en un esquema de Cofinavit, donde te van a dar una tasa del 10.45 y la segunda mejor opción va a ser Banamex, siempre y cuando te financien menos del 80%. Considerando una tasa del 10.5. Dentro de estas tasas que yo te estoy mencionando es importante que tú consideres siempre y en todos los escenarios, lo voy a repetir, pero debes de considerar que hay bancos que obviamente te van a dar mejores condiciones considerando que contrates algunos productos adicionales o te financien menos del 60% del valor de la propiedad. Específicamente hablando en temas de estos bancos son Banorte, Mifel y Santander. Si tú contratas productos adicionales o tienes un financiamiento menor al 60% del valor de la propiedad, es muy probable que te den esas mejores condiciones. Sin embargo, digámoslo, considerando al mercado global, a el cliente que comúnmente pide cerca del 80-90% del valor de la propiedad, estas dos van a ser las mejores condiciones. En el segundo punto, considerando aquellos bancos en los cuales tú pidas más de 1.5 millones de pesos de crédito, los mejores bancos y las mejores tasas nos vamos a encontrar en estos tres bancos. El primer lugar es Banorte, pero lo voy a poner entre comillas porque ahorita te voy a platicar, con una tasa del 10.18. Y como segundo y tercer lugar empatados vamos a encontrar a Santander con una tasa del 10.25 y Banamex con una tasa del 10.25. Aquí antes de mencionarte otros puntos hay que considerar el asterisco que yo te comentaba de Banorte, y es porque Banorte de hecho es uno de los bancos en los cuales tiene un marketing relativamente bueno en el entendido que te ofrecen una tasa magnífica. Esa tasa magnífica es del 9.18 aproximadamente, 9.25, y esa tasa yo te puedo decir que generalmente no se la dan a casi ningún cliente. Yo te podría decir que estadísticamente hablando sería tal vez a menos del 3% de clientes que se ingresan en Banorte les van a dar esa tasa tan magnífica que tienen. Y esta tasa que yo te menciono del 10.18 es algo bastante similar. Generalmente no te suelen dar esa tasa y te suelen dar una tasa un poquito más elevada. Entonces, digamos que Banorte tiene una muy buena tasa, pero al final no es que sea una tasa que generalmente te vayan a dar. En el caso de Santander y Banamex, sí son tasas que sí generalmente te otorgan. Y aquí haría el mismo aviso que hice en el punto anterior, en donde si tú tienes contratación de productos adicionales, en Santander, por ejemplo, vas a poder acceder a su esquema platino, en donde tienes una tasa muchísimo más atractiva que es del 8.95, que inclusive es menor que la más baja que tiene Banorte. Y en el caso de Santander, digamos que sí la puedes obtener siempre y cuando contrates los productos adicionales, que la verdad es que no son productos tan complicados de contratar, entonces sí es una tasa un poco más realizable. Y de igual forma vamos a considerar por ahí tal vez Mifel, que si tienes un porcentaje financiero bajo te pueden dar mejores condiciones. Pero a grandes rasgos y a mercado global, nuevamente, considera que las mejores tasas en crédito hipotecario arriba de $1,5 millones de pesos van a ser Banorte, Santander y Banamex. Como siguiente punto, y un tanto la verdad es que será más como un punto curioso en el entendido de que tú conozcas cuáles son los bancos que actualmente tienen las mejores tasas, porque así dice mi video, y por supuesto que te voy a decir cuáles son los bancos que tienen hoy en día las mejores tasas en crédito hipotecario. Debes de considerar que, como ya lo había estado mencionando a lo largo de todo este video, las mejores condiciones en temas de crédito hipotecario son condiciones que están reservadas para clientes que tengan esquemas patrimoniales o que tengan muy buenos scores o que tengan un porcentaje a financiar relativamente bajo. Estos bancos que yo te menciono, tal cual, el banco que hoy en día tiene una tasa de crédito la más baja de todos es Santander, con una tasa del 8.85. Sin embargo, para poder acceder a este tipo de productos, debes de igual forma contratar varios productos extras que la verdad es que sí ya están medio elevados en temas de montos. Y sobre todo, tienes que contratar una hipoteca arriba de 10 millones. El segundo lugar se lo lleva el mismo Santander con su hipoteca Black, que igual hay que contratar varios productos adicionales y que te financien arriba de 5 millones de pesos. Y el tercer lugar lo tiene el propio Santander, la tasa que yo ya te he mencionado del 8.95. Aquí te voy a dejar la imagen de los productos que tienes que contratar adicionales, que como yo te mencioné, la verdad es que no son tan complicados de contratar. Y es un punto que si tú estás pensando en realizar un crédito hipotecario, sí te pediría que lo consideres como una opción, porque la verdad es que sí sería una muy buena tasa si contratas esos productos adicionales. Reitero, tal vez no son para todos, pero si puedes hacer el esfuerzo tal vez de acomodar tus gastos para que se realicen a través de la tarjeta de crédito que ellos te piden y de los depósitos en cuenta de débito que ellos te piden, podría ser que sí te llegue a convenir.
Dejando de lado estos tres temas del esquema de Santander, el otro banco que también tiene muy buena opción en crédito hipotecario, perdón, en tasa de crédito hipotecario es Banamex en su perfil Citigold con una tasa del 9.25 siempre y cuando te financien menos del 80%. A manera de referencia, nada más, de igual forma como punto curioso para que tú lo sepas, para que tú seas un cliente de Citigold en Banamex debes de tener una inversión de 2 millones de pesos por lo menos 3 meses con ellos para que puedas llegar a ese perfil y por lo tanto cuando te metes crédito hipotecario puedas acceder a esta tasa. Ya te platiqué cuáles son los bancos que tienen las mejores tasas. Sin embargo, como te mencioné al inicio del video, la tasa puede no ser la mejor referencia y aquí es donde voy a empezar a ahondar un poco más en esos temas. Vamos a platicar acerca de la tasa, el CAT y el costo total del crédito, que es la suma de todas esas mensualidades, que son los puntos que debes de tomar en cuenta para poder elegir la mejor opción de crédito hipotecario. La tasa de interés la vamos a entender como justamente la referencia que los bancos van a utilizar para poder determinar la cantidad de intereses que te van a cobrar en base a tu saldo insoluto. Es decir, en cada una de las mensualidades que los bancos te cobren, dependiendo del monto de capital que quede en ese momento y de acuerdo a la tasa de interés, será la cantidad de intereses que te cobren. Por ese motivo es que en todos los créditos tal cual, o sea, no solo hipotecarios, sino créditos automotrices, personales, lo que sea, así funciona. Generalmente cuando empiezas un crédito, al inicio lo que vas a pagar de capital dentro de tu mensualidad, lo que vas a pagar de capital y lo que vas a pagar de interés casi es nada de capital y casi es todo de interés porque aún tienes un capital muy elevado. Conforme va avanzando el proceso y vas teniendo tú una cantidad de capital menor que le debes a la institución, entonces el cálculo se va haciendo a la inversa. En el caso de los créditos hipotecarios funciona exactamente igual. Sin embargo, debes de considerar que en un crédito hipotecario lo que tú vas a pagar dentro de una mensualidad no solamente es capital e interés, también vas a pagar seguros y en algunos bancos vas a pagar una comisión diferida de crédito. Esta comisión diferida de crédito tal cual no es más que una comisión que te cobra el banco por manejo de cuenta. Algunos bancos te la quieren disfrazar como que es una comisión por lo que sea, pero al final no es más que una comisión por tener el crédito hipotecario. No todos los bancos la cobran, ojo, pero algunos bancos sí. Y aquí es donde empieza ese tema que tú debes de considerar que la tasa no lo es todo. Y nuevamente, perdón que utilice el ejemplo de Banorte, pero pues bueno, si tú ya me conoces de este canal, sabes que yo soy completamente objetivo en todo lo que te digo y mi interés tampoco es afectar a ningún banco, pero pues bueno, si un banco no es bueno y tiene malas condiciones, yo lo voy a decir con toda claridad en este canal y uno de ellos específicamente hablando para este ejemplo, ojo, es Banorte. Banorte, dentro del proceso de adquirir un crédito hipotecario, te va a cobrar una comisión diferida de crédito, que es una comisión que te cobran de 300 pesos al mes, nada más por tener un crédito hipotecario, y lo suman en todas tus mensualidades. Entonces, supongamos que Banorte te da una buena tasa de interés, pero si tienes seguros caros, que la realidad es que también los seguros de Banorte son caros, por eso lo utilizo para este ejemplo, y si a eso le sumamos la comisión diferida de crédito, al final, aun cuando te den una tasa relativamente atractiva, su mensualidad no va a ser tan atractiva como en otros bancos. Y la otra parte que voy a utilizar en este ejemplo es Santander. Santander, por ejemplo, tiene una tasa que en su producto de hipoteca free, una tasa del 11.35, la verdad es que es una tasa escandalosa. Y supongamos la tasa del 10.18 de Banorte. Si ustedes comparan esas tasas, estamos hablando que hay más de un punto de diferencia. Sin embargo, financieramente hablando, es mejor la tasa del 11.35 de Santander. Y eso se debe a que, en el caso de Santander, sí tiene seguro de vida y seguro de daños como en cualquier crédito hipotecario. Sin embargo, y esto es porque así es su producto, no es ninguna promoción ni nada similar, esos seguros no los paga directamente el cliente, de hecho los paga directamente el banco. Y adicional, Santander tampoco te va a cobrar ninguna comisión diferida por manejo de crédito. Entonces, si tú ves la tabla de amortización de Santander en su producto de hipoteca free, vas a encontrar que ahí sí, literal, lo único que vas a pagar o lo único que compone tu mensualidad es el pago de capital y el pago de intereses. Esto hace que la mensualidad en Santander con una tasa del 11.35 sea mejor que Banorte con una tasa del 10.18. Por ese motivo, este es como el ejemplo tal vez un poco más de los extremos, donde podemos encontrar que el banco, a pesar de que no te dé una tasa tan atractiva, va a ser un mejor producto y una mejor mensualidad que un banco que sí te da una tasa muy atractiva. Obviamente va a depender ya de cada banco. Hay bancos en los cuales obviamente los seguros tal vez no son tan caros y no te cobran una comisión diferida y entonces sí te van a dar una buena tasa y sí te van a dar un muy buen pago mensual. Utilicé estos ejemplos porque son los que quedan más acorde para poder darme a entender yo a lo que me refiero en el entendido que la tasa no lo es todo. El siguiente tema del cual vamos a hablar es el tema del CAT. Y el tema del CAT, la verdad es que a veces sí me ha parecido un tanto controversial y yo inclusive he tenido ciertas, pues no peleas ni diferencias con los clientes, pero sí me he topado con algunos clientes que están muy aferrados en el entendido que el CAT es el
factor que tienen que utilizar para poder determinar cuál es la mejor opción. Y yo les explico que no es así. Nuevamente te lo voy a explicar a ti para que tú entiendas a qué me refiero, porque el CAT tampoco es una muy buena referencia. El CAT es el costo anual total. Digamos, porcentaje, porque al final sí es un porcentaje, nos sirve bastante en comparativa de aquellos créditos que generalmente son a corto plazo. Específicamente hablando, donde sirve bastante es el tema de una tarjeta de crédito, porque ahí sí te va a englobar la tasa de interés y la anualidad. Entonces, ahí sí te ayuda mucho a saber, en referencia del CAT, cuál es una mejor opción que otra. En otros créditos, tal vez créditos personales a plazos relativamente cortos, de 5 años, 2 años, inclusive tal vez un crédito automotriz, la verdad es que el CAT sí es una muy buena tasa de referencia. Sin embargo, en el tema de un crédito hipotecario, el CAT no es una buena referencia para poder definir cuál es el mejor crédito. El CAT es el costo anual total de un año, del primer año. Eso va a englobar, y lo cual está perfecto, el hecho de cuánto pagas de interés, cuánto pagas de comisión por apertura, cuánto pagas de avalúo y algunos otros gastos que tengas que emitir. Entonces, relativamente sí es un aspecto objetivo. Sin embargo, debes de considerar que en el crédito hipotecario podría ser que algún banco tuviera, y nuevamente perdón que utilice Banorte, pero pues es el ejemplo más claro. Supongamos que en Banorte, exactamente en el momento en el que tú tramitaste el crédito, hubo una promoción y no vas a pagar comisión por apertura ni avalúo. Entonces, eso va a hacer que tu CAT sea relativamente bajo. Pero si lo comparamos contra HSBC, por ejemplo, y en ese momento HSBC no tiene promoción de comisión por apertura ni avalúo, el CAT de HSBC va a ser más alto, porque al final, digamos que el costo total del crédito en el primer año sí puede llegar a ser mayor en el caso de HSBC por estos dos rubros. Sin embargo, puede ser que la mensualidad en el caso de HSBC sea menor que en el caso de Banorte, y por lo tanto, tal vez con Banorte te vas a ahorrar unos cuantos, no sé, de un crédito de 1 millón de pesos, la comisión por apertura ronda de 10,000 pesos y el avalúo va a rondar como de 3,000 pesos, te vas a ahorrar 13,000 pesos, por decirlo así, en el caso de Banorte, pero si la mensualidad en el caso de HSBC son 500 pesos menos que la mensualidad de Banorte, pues obviamente si lo comparas a 20 años, el ahorro que vas a tener con HSBC es muchísimo mayor que lo que tendrías con Banorte solamente por la comisión por apertura y el avalúo. Entonces, justamente el tema del CAT puede ser un tanto engañoso por este tipo de situaciones. Y también hay otros puntos que debes de considerar. Hay ciertos bancos en los cuales su producto inicia con un pago pequeño, mismo que termina siendo un pago alto. Entonces va a ser exactamente lo mismo. El CAT en ese tipo de productos va a ser bajo porque su pago inicial es bajo. Sin embargo, el pago mensual se va a ir incrementando. Entonces, si hiciéramos un cálculo del CAT en el año 10, en el año 15, va a ser muchísimo más alto en el crédito que tiene el pago creciente que en el crédito que tiene el pago fijo. Por ese motivo, reitero, el CAT y la tasa no son factores en los cuales te tienes que fijar. No te preocupes, ahorita yo te voy a decir cuál es ese factor en el cual sí te tienes que fijar y qué es la manera tal cual real y objetiva de poder encontrar la mejor opción de crédito hipotecario. Ya te dije cuáles son los factores en los cuales no te debes de fijar para considerar y elegir la mejor opción de crédito. Ahora te voy a decir cuáles son los factores en los que sí te debes de fijar. Y específicamente hablando, eso va a hacer que tú lo revises en la tabla de amortización. Y ojo, aquí lo importante que tú tienes que hacer de entrada al tramitar un crédito hipotecario no solamente es quedarte con una preaprobación, ni porque acudiste a sucursal y pediste una tabla de amortización. Porque obviamente si tú te acercas con alguien a pedir un servicio, esa persona te va a ofrecer lo mejor que tenga. Reitero, es como el marketing. Te van a hacer una tabla con la mejor tasa posible. Sin embargo, cuando evalúes el crédito, muy probablemente no te van a dar esa tasa y entonces la tabla de amortización que te dieron, pues ya no sirve para nada. Por ese motivo es importante que de entrada ingreses tu expediente completo en los bancos, ellos lo analicen y te den tu autorización y tu tabla de amortización. Con las tablas de amortización, aquí lo que debes de comparar es la mensualidad y la suma de todas las mensualidades, es decir, el costo total del crédito, porque al final eso es lo que tú vas a pagar. Va a haber bancos en los cuales van a tener productos un tanto, digamos, especiales, en los cuales puede ser que con pago puntual termines de pagar antes. Entonces puede ser que ese banco te dé una mensualidad un poquito más elevada, pero si sumamos todas las mensualidades, como vas a terminar de pagar antes, podría resultar mejor que aquel otro banco en el cual tu mensualidad tal vez no es tan elevada. Reitero, aquí va a venir la parte del análisis que tú tienes que realizar para saber qué es lo que más te conviene. Te puedes ir tal vez con el banco que tiene una mensualidad más cómoda o con el banco que tiene una mensualidad donde te sale tal vez 200, 500 pesos arriba, pero que te vas a ahorrar tal vez unos 5 o 6 años en pagar y por lo tanto al final la suma de todas las mensualidades va a ser mejor. Este análisis es el que realmente tienes que realizar. Y ojo, este análisis
que yo te podría comentar podría parecer a veces no tan sencillo, o tú me podrías decir, oye David, pues ya me explicaste todo eso, pero ¿cómo voy a saber yo realmente cuáles son los bancos que sí me van a dar las condiciones que yo realmente necesito? Aquí lo que te puedo decir es que justamente para poder encontrar estas opciones, mi recomendación siempre es que te acerques con un broker de créditos hipotecarios como yo. Como ya lo mencioné, nuestros servicios no tienen absolutamente ningún costo, a nosotros nos pagan directamente los bancos nos pagan bueno, al menos a mí, porque a algunos brokers sí les pagan más a otros bancos y eso va a hacer que te orillen con otros bancos, al menos a mí me pagan exactamente igual todos los bancos, por lo tanto digamos que mi observación es a ti va a ser completamente objetiva, no te voy a recomendar algo que me convenga a mí, sino algo que te convenga directamente a ti. En este entendido, mi función como broker o nuestra función como broker es ayudar al cliente a ingresar el expediente en los bancos, ayudarle a encontrar la mejor opción de crédito hipotecario y de hecho acompañarlo en todo el proceso hasta la firma de escrituras. De esta manera, lo que yo tal cual hago con todos mis clientes, primero es una precalificación para conocer obviamente el alcance de crédito que tiene y conocer el perfil del cliente, y en base a eso yo le digo, mira, ¿sabes qué? De acuerdo a tu perfil, yo te sugiero que lo ingresemos en estos 3 bancos. Lo ingresamos en esos bancos, cuando nos den autorización, te doy tablas de amortización, un cuadro comparativo, y de esa manera vas a poder tú ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada banco y de esa manera poder elegir la mejor opción de crédito hipotecario. Si no lo quieres hacer con un broker por el motivo que sea, está bien, pero lo que sí te voy a sugerir justo es que busques diferentes opciones de crédito hipotecario y con las tablas de amortización analices qué es lo que más te conviene, porque esa es, como mencioné, la manera real y objetiva de poder elegir la mejor opción de crédito hipotecario. Ya te platiqué sobre las mejores tasas, el cómo obtenerlo, en qué fijarte, en qué no fijarte, y no te preocupes porque en este momento te voy a explicar o te voy a mencionar cuáles son los mejores bancos de igual forma en diferentes escenarios para que tú lo tomes como una guía. Vamos a empezar con aquellos bancos en los cuales el crédito sea de 1 millón. Específicamente hablando, cuando el crédito es de 1 millón, los mejores bancos que te van a dar las mejores condiciones son Santander en su hipoteca free, considerando un 80% menos de un financiamiento menor al 80%, en el cual vas a terminar por pagar 2.106.000 pesos, que de hecho es con una tasa del 11.35, es el producto que yo justamente te mencionaba hace un momento en el video. El segundo lugar se lo va a llevar Santander, financiándote más del 80% con una tasa inicial del 12.35, donde vas a terminar por pagar 2.281.000 pesos. Y el siguiente lugar se lo va a llevar HSBC en su hipoteca full, financiándote ahí sí hasta el 90% con una tasa del 10.9%, considerando un pago total de 2.315.000 pesos. Reitero, estos son las opciones en donde tú no tendrías que contratar ningún producto adicional. Y estas dos opciones son muy buenas. La verdad es que la tasa podría parecer no tan atractiva, porque yo te mencioné hace un momento en el video tasas que son menores al 10.5. Pero este tipo de productos son los cuales yo utilicé de hecho como ejemplo a lo largo del video, porque en estos productos tú teniendo pago puntual, nada más por tener un pago puntual, tú vas a terminar de pagar antes y por lo tanto el crédito va a ser mucho más barato. Y reitero, este tema del pago puntual, pues la verdad es que los bancos no tendrían que premiarnos a nosotros como clientes por pagar puntual porque esa es nuestra obligación, pero si al final los bancos lo hacen y nos beneficia, pues está magnífico. Entonces, esa es la importancia de que tú conozcas la situación en el mercado, que te acerques con un profesional que conozca la situación en el mercado para que te puedan recomendar las mejores opciones de crédito hipotecario. Mejores a estas dos opciones que yo te estoy recomendando podría ser la misma opción de Santander si tú contratas los productos extras que yo te comento para que accedas a su tasa platino. Sí podría ser mejor, pero al final debes de considerar que no necesariamente necesitas contratar productos extras para así poder obtener muy buenas condiciones. Como tercer banco, y digamos ya como manera general o dato curioso, está Scotiabank, en donde vas a tener una tasa inicial del 10.75, que ahí igual con pago puntual vas a terminar de pagar antes y aparte tu tasa se va a reducir al 10%. Entonces, los productos de Santander y HSBC de hecho también funcionan igual, además de que se te reduzca el plazo de pago, se te va a reducir la tasa. Entonces, son ciertos productos que yo te recomendaría en caso de que estés considerando contratar un crédito hipotecario que sea aproximadamente por 1 millón de pesos. El siguiente escenario del cual vamos a platicar es si tú estás solicitando un crédito hipotecario por 2 millones de pesos. En este caso, el mejor producto va a ser de igual forma Santander financiando menos del 80% con su hipoteca free con tasa del 11.35, en donde vas a terminar por pagar 4.332.000 pesos por un crédito de 2 millones. El segundo lugar, en este caso, ya se lo llevaría HSBC en su hipoteca full con una tasa del 10.9 inicial, considerando que terminarás por pagar 4.523.000 pesos. Es el mismo escenario del punto anterior, donde te menciono que si accedes a ciertos productos extras o un porcentaje financiero más bajo, puedes acceder a mejores tasas con algún banco, por ejemplo, como Santander o tal vez Mifel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero debes de considerar que estas son las opciones. Y nada más como dato curioso, para que tú lo veas y poder reforzar el hecho de que la tasa no lo es todo, recuerdas que en uno de los puntos yo te mencioné que la tasa más baja que manejaba
Banorte, financiándote más del 1.5, era del 10.18. Recuerda que yo te comenté que tengo un Excel donde tengo todos los escenarios posibles. Ese escenario con la tasa del 10.18 está en el lugar 14, es decir, hay 13 mejores opciones de crédito hipotecario que esa tasa con el 10.18. Puedes tener mejores mensualidades o puedes terminar por pagar menos en tu crédito. 13 mejores opciones. Y a un escenario también muy chistoso, como te estoy mencionando, Santander tiene su hipoteca free donde no pagas tú los seguros ni ningún tipo de comisión. Banorte tiene una hipoteca que es un tanto similar, que se llama Banorte Cero. Este producto te van a dar una tasa del 11.18, pero como igual tú no vas a pagar los seguros y no vas a pagar ninguna comisión, de hecho, ese mismo producto de Banorte con tasa del 11.18 es mejor que su mismo producto en hipoteca fuerte o su hipoteca tradicional con tasa del 10.18. De hecho, la tasa del 11.18 queda en el lugar 11. Entonces, imagínate, esto es un claro ejemplo. El mismo Banorte, o sea, el mismo propio banco, tiene mejores condiciones en un crédito con una tasa más elevada que ellos mismos con una tasa más baja. Entonces, reitero, esto es a lo que yo me refiero, que es importante que tú conozcas el mercado y te acerques a un profesional para que no te dejes llevar, porque tú, si acudieras directamente a Banorte y te dice el ejecutivo, mira, ¿sabes qué? Tengo estas dos opciones, la tasa del 10.18 y la tasa del 11.18, y el ejecutivo o no conoce, o no sabe, o no te quiere explicar, tú, por lógica, vas a elegir la tasa que sea más baja, pero al final, la tasa más baja no era el mejor producto. Y antes de pasar al final de este video y mencionarte algunos puntos importantes que debes de considerar para poder obtener las mejores tasas de crédito hipotecario, quiero hacerte mención sobre algo porque la verdad es que sí me han estado comentando muchos clientes sobre esto. Y es que piensan que las tasas hoy en día están elevadas. Y se podría decir que sí y no. Si comparamos las tasas con las tasas que hubo en pandemia, pues obviamente sí son tasas más elevadas. Pero debemos de considerar que en pandemia el crédito hipotecario, al igual que muchos otros sectores económicos, negocios y demás, se detuvo, pero de verdad de una manera increíble. En este entendido, los bancos lo que hicieron, como cualquier negocio, como cualquier empresa, fue mejorar sus condiciones, mejorar los productos y ofrecieron tasas que la verdad estaban en el 8%, que eran tasas magníficas. Sin embargo, esas tasas, aunque suene feo, aunque suene nostálgico, no van a regresar. Esas tasas no van a volver en unos años ni nada similar, simplemente porque fueron tasas pues prácticamente de emergencia. Ahora viene el otro punto. Una parte que tú debes de considerar es que si tú comparas las tasas que tenemos hoy en día con tasas que teníamos en el mercado hipotecario, aquí mismo en México, hace más de 10, 15 años, la verdad es que son tasas magníficas. Hace 10, 15 años teníamos tasas que rondaban arriba de inclusive el 15%. Hace 20 años teníamos tasas que rondaban el 20%. Y otro punto importante que debes de considerar es que en esos tiempos la mayoría de las tasas, inclusive tales, no eran tan elevadas, pero estaban en base a factores micro y macroeconómicos que eran fluctuables, es decir, estaban tal vez en base a la TIE, estaban en base a la UDI, estaban en base a algún otro factor que hacía que si existía alguna fluctuación económica, micro o macroeconómica en el país, la tasa subiera. Y esto era pésimo porque al final tal vez te ofrecían una muy buena tasa, pero te daban muy malas condiciones y tú terminabas por pagar muchísimo a lo largo del crédito. Esto hoy en día te puedo decir que todavía sucede en el caso de Foviste. El caso de Foviste tradicional tiene una tasa muy atractiva que ronda entre el 4 y el 6%. Sin embargo, la tasa, o bueno, el crédito está en UMAS. La UMA es una unidad de medida de actualización que cada año se actualiza y cada año sube, y por lo tanto las personas que también tienen su crédito en el esquema de Foviste tradicional, cada año su deuda se va a incrementar. Entonces al final podría pasar un crédito bastante atractivo, pero no termina siendo un crédito nada atractivo porque terminas pagando muchísimo más que si tramitas un crédito en un banco con una tasa del 10.5. Entonces debes de considerar que estos factores que yo te estoy mencionando son para que tomes en cuenta que las tasas hoy en día la verdad es que son buenas, son tasas fijas, son tasas que los bancos, créeme que han estudiado bastante. Y retomo lo que te había mencionado al inicio del video, donde no existe burbuja inflacionaria en estos momentos, porque igual muchas personas me han dicho, oye David, es que hay una burbuja inmobiliaria porque los costos están subiendo y subiendo y subiendo y no están regulados, y eso va a hacer que en cierto momento, al comprar yo mi propiedad ahorita, cuando explote la burbuja, mi casa va a valer la mitad o ya no va a valer nada, y eso es completamente mentira. No existe, de igual forma, lamentablemente doy esta noticia, pero no existe ninguna burbuja inmobiliaria. Los precios no están sobrevalorados. Los precios que encuentras en las propiedades son los precios correctos, los precios adecuados, porque la demanda de propiedad hoy en día en las principales urbes de la ciudad, del país, perdón, que es donde están subiendo los precios bastante, pues la demanda de propiedades está cada vez más al alza y por lo tanto el costo de la propiedad pues es el correcto. Si hay personas que lo pagan,
va a haber personas que lo van a seguir vendiendo así. Y ojo, también aquí quiero mencionar, no quiere decir que las personas que están comprando esas propiedades son extranjeros. Claro que no, en México hay bastante dinero. Hay muchas personas que tienen los recursos suficientes para comprar esas propiedades a esos costos. Entonces, no hay ninguna burbuja inmobiliaria. Los bancos, a diferencia de Estados Unidos, han tenido bastante cuidado en sus créditos hipotecarios, en sus tasas de interés y en cómo otorgar los créditos. No otorgan créditos a diestra y siniestra como si lo hacen en Estados Unidos, que fue lo que derivó en que las personas pedían tantos créditos y los bancos los daban así sin pensar, que al final ya no pudieron pagar y eso derivó en la crisis del 2009. Actualmente en México eso no sucede, no va a suceder, o al menos de aquí a unos 10-15 años no se ve que vaya a suceder. Entonces ten confianza en que hoy es el buen momento, la verdad, para poder comprar una propiedad antes de que los costos sigan subiendo. Y ya como punto final, para poder cerrar este video, vamos a hablar acerca de justamente cómo encontrar las mejores opciones de crédito hipotecario. Como ya mencioné, una parte importante es que trabajes con un profesional porque un broker te va a ahorrar todo ese trabajo. Ahora bien, si no quieres trabajar con un broker, como ya te mencioné, busca diferentes opciones en diferentes bancos. Porque de igual forma, tienes que considerar que tal vez, yo te estoy mencionando ahorita, que la mejor opción de crédito hipotecario la tiene Santander. Pero si es Banorte, que estamos hablando, que lo utilizamos para ese mismo ejemplo, supongamos que es Banorte y te está dando el monto que tú estás buscando, pues obviamente la decisión, aunque Santander te dé las mejores condiciones, pero si Banorte sí te está dando el monto que estás buscando, entonces puede ser que la opción sea Banorte. Por ese motivo es importante analizar tu expediente, ingresarlo en diferentes opciones de bancos para de esa manera poder encontrar las mejores opciones. ¿Cuáles son los bancos que yo te recomiendo hoy en día para poder trabajar? Específicamente hablando son Santander, HSBC y Scotiabank. Digamos que estos son los bancos a manera general. Obviamente dependerá de tu perfil y puede ser que haya algunas otras opciones. No quiero decir que Banamex no sea bueno o Banorte no sea bueno. Simplemente digamos que a manera global los que generalmente suelen dar mejores condiciones son Santander. Santander es el que da mejores condiciones, pero HSBC y Scotiabank generalmente son los que prestan más con buenas condiciones. Entonces ahí es donde tú tienes que encontrar qué es lo que más estás buscando. Puede ser, reitero, que tal vez Santander no te da las mejores condiciones, pero Scotiabank sí. Entonces si Scotiabank te está dando unas condiciones relativamente buenas con el monto que tú estás buscando, pues seguramente Scotiabank va a ser la opción. Reitero, la forma correcta de encontrar la mejor opción de crédito hipotecario es que ingreses el expediente y analices las tablas de amortización y en base a eso definas cuál es la mejor opción de crédito hipotecario para ti. Con esto llegaría al final del video, que espero sinceramente que al igual que todos mis demás videos en este canal te sean de bastante utilidad. Si tienes alguna duda puedes dejármela en los comentarios, con gusto te la respondo. Si tienes algún caso más en específico que quieras que verifiquemos o quieres que te ayude con el trámite, mis servicios, recuerda, no tienen absolutamente ningún costo. Mi número está apareciendo aquí abajo todo el tiempo en el video para que tú me contactes, me des un WhatsApp y platicamos muy a detalle. Te invito a que te suscribas a mi canal, vea los demás videos que tengo en este mismo canal porque la verdad siento que te van a ser de bastante utilidad. Nos vemos en el siguiente video.